Bueno, hoy toca hablar de la consola ordenador GPD WinMax 2. No quiero hacer una review como tal, quiero presentar mi experiencia como usuario, datos, información que tengo sobre la consola, sobre el aspecto del diseño y sobre todo quiero enfocar este vídeo, aparte de aportar esos datos que puede que no los veamos en otros vídeos, en otras reviews, quiero enfocarlo para la gente que no conoce este tipo de dispositivos. Merece la pena mencionar que este tipo de dispositivos, ordenadores pequeños, compatibles, ordenadores estándar, con controles que sean portables, el concepto lleva años, pero ha sido Steam Deck la que ha puesto el foco de la atención del público para que los conozca. Es el primer dispositivo mainstream, pero es bueno saber que existen más alternativas aparte de Steam Deck, y de hecho existen anteriores. Esta es la evolución de dispositivos que ha tenido GPD, que es de las primeras que, si no la primera, no es realmente la primera, pero es de las primeras que sí que se metió de lleno a generar este tipo de productos, y este es el último dispositivo que ha salido a la venta, bueno, porque ya se puede comprar en tiendas. Voy a ir describiendo la consola e ir aportando datos sobre cada uno de sus componentes, y voy a ir armando el vídeo en función de esta descripción, ¿vale? Aparte iré contando más datos sobre ella, sobre su etapa de desarrollo. Aquí está la consola portátil. Voy a llamar la consola, aunque la definición de ella realmente es un UMPC, que son ordenadores que son más pequeños que lo que son los portátiles tradicionales. El concepto, por ejemplo, viene de aquí. Este es la original GPD Win 1, que como se puede ver me cabe en la mano. Yo tengo una mano pequeña y ya me cabe en la mano esta máquina. Este es el concepto Max, por eso se llama Win Max, que es el mismo concepto de tener un dispositivo pequeño, en este caso con controles de juego, pero que siga manteniendo su característica de ultra portabilidad, ¿vale? En la consola tenemos 4 altavoces, 4 salidas de altavoces, no 4 altavoces. Realmente el sonido es estéreo, voy a aclarar eso. Es estéreo, pero que tiene 4 salidas, ¿vale? Tenemos 2 salidas aquí, una en el frente izquierdo, más en el lado lateral izquierdo, tenemos otra en el frente derecho y el lateral derecho. Pregunta que me hacen en algunos grupos en Telegram, por ejemplo, me han preguntado qué pasa si yo tengo las manos grandes y tapo la salida de audio. Aquí se ve la salida. Mis manos son pequeñas en general, pero hay personas con manos grandes que, utilizando los controles, pueden tapar perfectamente la salida de audio. Bueno, he buscado un tema en YouTube para oír y mostrar qué es lo que pasa cuando tapo las distintas salidas de audio. Entonces, ¿qué pasa si tapo ahora mismo las dos salidas laterales? Tapo una, tapo otra. Se sigue escuchando. Hay una pequeña diferencia en el relieve acústico, en el relieve estéreo, pero se sigue escuchando perfectamente. Por tanto, si estamos jugando y tapo con las manos estas salidas, no voy a tener problema porque voy a seguir escuchando el audio. Ahora, ¿qué pasa si tapo las frontales? Pasa un efecto parecido. He tenido una diferencia en la intensidad que quizás no se nota en el micrófono, pero se sigue escuchando sin problema, ¿vale? Y ahora, por rizar el rizo, voy a tapar las 4 salidas. Se apaga el sonido. No sé si se alcanza a apreciar en el micrófono. Se apaga el sonido, pero se escucha igualmente, ¿vale? Así que no hay problema con tapar las salidas de audio del dispositivo. En el lateral derecho tenemos 2 puertos 3.2 USB tipo A de tamaño completo, y en la parte trasera tenemos otro. Tenemos un puerto jack 3.55 que es de audio de tipo combinado, que tiene para cascos o auriculares, más el micrófono, ¿vale? El típico jack que utilizamos en los teléfonos que todavía tienen el puerto este de sonido, ¿vale? El jack de 4 pines. Aquí al lado tenemos un puerto HDMI 2.1 que tiene salida hasta 4K a 120 Hz. Aquí al lado tenemos 2 puertos USB-C. Uno de ellos es importante porque es un puerto USB 4. No sé si se alcanza a apreciar. Este es un puerto USB 4. ¿Por qué es importante? Porque es la primera vez que AMD ha tratado de implementar soporte para eGPUs incompatibles con Thunderbolt. Un puerto USB-C que creo que es 3.2 también. Es parecido a este, simplemente en formato USB-C, que sirve también. Ambos puertos sirven para cargar la consola.
la salida de aire caliente del ventilador. Aquí a la derecha tenemos algo interesante. En muy poquitos dispositivos podemos ver esta configuración de una doble entrada de tarjetas. En este caso tenemos una entrada para micro SD y una entrada de SD, tamaño completo. Ambas son de alta velocidad. El USB-C nominal son de 160 MB por segundo en lectura y 120 de escritura, lo cual lo hace muy rápida, siendo una micro SD, siempre entendiendo eso. Y la de abajo es una SD de tamaño completo que puede llegar hasta una velocidad de 312 MB por segundo de lectura y escritura. Hay gente que le ha interesado este dispositivo. Por ejemplo, a un chico que yo voy a recomendar ver su review, es un chico que se dedica a temas gráficos, temas de imagen, vídeo. Le llamó la atención este dispositivo por una de las características era precisamente el lector de micro SD. Esto le interesa a la gente que trabaja con dispositivos de almacenamiento masivo de información, llámese una cámara de vídeo. Eso es lo que puedo comentar de la micro SD. Además, quiero añadir que puedes utilizar las dos al mismo tiempo, lo cual lo hace muy polivalente. Tenemos una máquina que, sin cambiar el SSD que trae, tenemos 1, 2, vamos a considerar los puertos USB 3, 4 y 5 puertos ya de ampliación de almacenamiento si queremos utilizar los USB. Pero es que además en la parte inferior tenemos, en la parte derecha, tenemos aquí una ranura SSD. Nosotros podemos abrir y aquí podemos instalar un SSD 2230, igual que los que utiliza, por ejemplo, Steam Deck. Aquí tenemos una ranura para meter uno de esos discos. Es interesante esto porque no necesitamos abrir la consola para poder ampliar la memoria, en este caso de un SSD. Ya que estoy aquí, voy a comentar un poco de la historia de este puerto. Y es que realmente GPD lo ha recuperado, porque ya teníamos dispositivos donde se había incorporado la opción de externalizar, de poder cambiar externamente el disco. En el caso del GPD Windows fue el primero que introdujo este concepto, el concepto de la tapita. Cambiamos el SSD, lo podemos cambiar sin problemas, sin tener que abrir la consola, por tanto, sin perder la garantía. Sobre este punto también quería comentar algo, y es que en los grupos la gente me preguntaba, oye, ¿y si me compro la GPD WinMax 2? La más barata, la alternativa más barata, y después yo le cambio el SSD para ampliar la de memoria, porque me va a salir más barato comprarle el SSD por mi cuenta o comprárselo más adelante. Hay una cosa que hay que considerar, y es que aquí GPD ahora incluye un sello de garantía. Eso significa que este sello, que es para retirar un tornillo que trae la consola, si lo rompes ya ha roto la garantía. ¿Por qué hago esta aclaración que parece muy evidente? Y es que la confusión viene de Steam Deck. ¿Por qué digo esto? Algunos usuarios le preguntaron directamente a Valve qué pasaba si ellos compraban su Steam Deck y querían cambiarle el SSD. En la Steam Deck no tiene una puerta, sino que hay que abrir la consola completa, hay que desmontar cierta parte del interior y cambiarle el SSD. Y Valve dijo que no se perdía la garantía si el usuario hacía ese procedimiento. Entonces muchos usuarios, sobre todo los que son nuevos con este tipo de dispositivos, se pensaban que eso era la norma en estos dispositivos, cuando debo aclarar que eso es la excepción. La excepción es Steam Deck, que ha permitido hacerlo. Normalmente, cuando tú abres una máquina que viene con un sello de garantía, si tú rompes el sello para abrirla, ya has perdido la garantía. Eso se aplica a esta máquina. Tiene su sello de garantía que viene, esta consola me la manda GPD, que ellos le están poniendo esta pegatina, que es de las típicas que si tratas de sacarla se rompen, para romper el sello. Pero es que además, dependiendo de dónde la compres, por ejemplo, las consolas compradas en España por la tienda Mi Computer, que es la que yo conozco, no le hago promoción a la tienda por ninguna cosa especial, pero es la que yo conozco y no tengo problema en mencionarla en este vídeo.
Si tú compras la consola en esa tienda, viene además con una pegatina de la tienda, que viene con el número de serie de la consola. Hago hincapié en todo este tema de la garantía porque si te vas a plantear comprarla, piensa bien lo que necesitas realmente. Si crees que con 1 tera te vas a quedar corto y necesitas 2 teras internos, considerando que puedes ampliar la memoria sin romper la garantía, que añadiéndole otro SSD, o tienen las tarjetas SSD, micro SD y SD también. Si piensas que el tera interno se te queda corto, estírate un poco más y vete directamente por las dos, ya sea comprándola en tienda o en la campaña de Indiegogo, que está ahora mismo en el momento de grabar este vídeo está activo. Mi recomendación: compra la consola, si es posible, cómprala en una tienda local. En el caso de España, en la Unión Europea, tenemos aquí 3 años de garantía si tú la compras en un proveedor local. Me parece que está bastante bien por pagar esa diferencia que pueda tener, que sí, es más caro comprarla local, evidentemente. Pero esa diferencia se compensa por la tranquilidad de tener 3 años en la consola, que si pasa algo, tienes, en el caso de España, que es donde yo puedo hablar, por la experiencia que conozco, en el caso de España, tienes servicio técnico en España y tienes la garantía española, que son 3 años, esto que estamos mencionando. En el caso que lo compres en Indiegogo, tienes una garantía de 1 año, que es el año estándar, y si tienes algún problema durante ese año, tú tienes que enviarla, tienes que pagar el envío, tienes que quedarte el tiempo que corresponda para que llegue, se solucione y vuelva, que creo que no es mínimo de un mes que te vas a quedar sin el dispositivo, y por tanto, bueno, es cosa tuya de analizar si te interesa o no el comprarla con la diferencia de precio y la garantía que te puede dar comprarla en una tienda local. Tiene una disposición de controles estándar, donde contamos con 2 sticks analógicos, un D-pad. Tenemos los botones. Aquí tengo un mando de PlayStation. Si yo pongo el pulgar encima, se puede apreciar que mi pulgar queda al centro y me quedan hacia afuera, o sea, sobresalen los botones, ¿vale? Este es el tamaño estándar que tiene un mando de Xbox, más o menos es lo mismo. Ahora, si yo voy a una PS Vita, que es más o menos el mismo tamaño que la consola, y pongo el pulgar encima, como se ve, cubro los 4 botones con el pulgar. No tengo un pulgar especialmente grande yo. Ahí se puede apreciar el tamaño que tienen los controles de PS Vita para el que no la conozca. Los controles que se han utilizado en la GPD WinMax 2 son basados en los tamaños de la PS Vita, ¿vale? Como se puede ver, yo tapo los controles con mi pulgar. El D-pad, el direccional, es del mismo tamaño, es muy parecido, no es exactamente el mismo, pero es muy parecido, tanto en feeling, en tamaño, ¿vale? Así que como referencia podéis tomar la consola PS Vita para saber los tamaños de los controles. Incluso el stick es un pelín más grande que el de PS Vita. Ahora, hay una diferencia grande en todo caso en el uso. El de PS Vita, a pesar de estar fuera, está sobresaliendo del chasis, no tiene mucho ángulo de ataque, mucho ángulo para el movimiento. Y los de la GPD WinMax sí que tienen más ángulo. Entonces, siendo pequeños no significa que en este caso sean controles de poca precisión. De hecho, es al revés. Tienen mucha precisión al tener más ángulo y por otra razón. Y es que en esta consola se han incorporado por primera vez en los dispositivos de GPD, se han incorporado controles, módulos HAL. ¿Qué es lo que son los módulos HAL? Tengo que explicar primero qué es lo que son los módulos tradicionales, los ALPS, ALPS, o bueno, los típicos de potenciómetros. Normalmente una palanca o un joystick tradicional lo que tiene son dos componentes que son dos piezas laterales que son potenciómetros. Entonces esto mueve aquí una clavija y en función de dónde se encuentre el potenciómetro sabe dónde se encuentra la palanca, y esta en el eje X, en el eje Y hace lo mismo. Entonces de esa manera entrega información los componentes de potenciómetros al sistema para indicarle dónde se encuentra el joystick. ¿Qué problemas pueden tener el tema de los potenciómetros? Que como no deja de ser aquí una clavija que se está moviendo, que es una lectura analógica, dentro del potenciómetro, que es una pieza que está cerrada, circular cerrada, se podría meter pelosillas, se podría meter un granito de arena, se podría meter en suciedad
y que a la larga haría que esa lectura no sea muy precisa. Voy a colocar como ejemplo el uso de los potenciómetros del control de volumen analógico que tenían los equipos de las cadenas musicales, que cuando tenían mucho tiempo sin usar, cuando tú lo ibas a mover y subir el volumen, chirriaba. ¿Qué pasa? En esos momentos, cuando estaba leyendo, el potenciómetro se estaba moviendo, quizás aquí estaba más sucio, tenía lo que sea, y entonces la información que recogía no era lineal, no era correcta, y por eso a veces tenía como unos picos de subida de volumen, y que por esa razón, cuando mueves la perilla suena mal el volumen, o sea, va subiendo y bajando y va chirriando porque está sucio el potenciómetro. Lo mismo pasa con los mandos tradicionales. Esto es un mando tradicional, tiene dos potenciómetros, y si yo muevo y está sucio, si yo muevo por ejemplo en el EGI y esto está sucio, la información es incorrecta y hace que el movimiento no sea lineal. Si yo estoy subiendo de a poco, debería subir de a poco, pero si está sucio, tiene unos saltos. En los controles HAL realmente lo que tenemos es el mismo sistema mecánico para mantener la palanca en su sitio, ¿vale? Pero la lectura es la importante porque ya no es analógica, ya no tenemos un potenciómetro, sino que tenemos una base. Es una explicación muy general, ¿vale? Tenemos una base que logra medir, de alguna manera electromagnéticamente, logra medir dónde se encuentra la punta de nuestro joystick. Entonces no importa si esto está sucio, la lectura es electromagnética, entonces si yo muevo así, él sabe exactamente dónde está, no importa si encima tengo pelusas, arena, lo que sea. Entonces, ¿qué significa esto? Siempre tendremos una lectura exacta de dónde se encuentra nuestro stick. Los módulos HAL no tienen problema de la zona muerta de los sticks, y voy a explicarlo de una carrera porque muchas personas no entienden muy bien de qué va esto. En el analógico, como estaba diciendo, tenemos aquí el lector. Tenemos un lector que se va moviendo, y entonces como el joystick pasa mucho tiempo sin ser utilizado, esa parte donde está leyendo constantemente, que es el centro, se empieza a ensuciar, a degradar. La lectura que vaya a hacer aquí se empieza a desgastar en la parte del centro. ¿Qué pasa entonces? Que esa lectura que hace en el centro a la larga empieza a fallar porque no es real, porque tiene suciedad por lo que sea, desgaste, lo que sea. Entonces, aunque no estemos moviendo la palanca, el sistema registra que aquí hay movimiento. Por eso que estoy diciendo esas variaciones que le puedes hacer una pelusilla, por ejemplo. Entonces, como esa lectura que hace en el centro no es real, lo que hacemos, le decimos al sistema, ok, toda la información que me des en este rango lo vamos a agrandar un poquito más. Entonces, todo el movimiento que me hagas de este rango, que se llama zona muerta, quiero que la omites, no me la envíes. Entonces, lo que nosotros configuramos en la zona muerta precisamente es esta parte que se está moviendo sola, sin que nosotros movamos realmente el joystick. Está llegando información, pero le hemos dicho al sistema que este rango, este que está aquí, no queremos que nos informe. Entonces, por eso cuando definimos una zona muerta y nosotros movemos la palanca, cuando sale de esa zona muerta recién empieza a recibir información. Toda esta aplicación era para comentar la diferencia que hay con los módulos HAL. Al no tener el problema de que el desgaste o de la suciedad que tiene en ese punto en particular, no hay zona muerta, siempre está en el centro. Entonces esa es la gran ventaja que tienen los mandos de esta tecnología. Esas son las dos grandes ventajas que tienen. Sigo explicando el tema de los controles. Tenemos dos gatillos, L1, R1, L2 que es analógico. Tiene este recorrido que es un poco más corto que el de una Steam Deck, pero responde muy bien. Tenemos aquí los botones Select Start y Menú que están en el lado derecho. Hubiese preferido que el Select Start hubiesen estado separados como está en la mayoría de los mandos. Por ejemplo, en el mando de PlayStation tiene Select Start que alcanzas con los 2 pulgares. Tenemos, aparte de los controles, tenemos aquí un switch que es muy característica de GPD, de los dispositivos GPD. Es un switch que lo que hace es cambiar el comportamiento de los mandos, de juego.
Tenemos el modo Gamepad, que tenemos aquí los controles normales, y tenemos el modo ratón, que cuando estamos en modo ratón lo que hace es cambiar el comportamiento de los mandos. Esto se puede configurar, por cierto, desde... Por ejemplo, mira, ahora estoy utilizando el stick como un mouse stick. El típico joystick que traen algunos ordenadores, por ejemplo los de IBM, los Lenovo, traen aquí un joystick en medio del teclado que sirve para hacer el mismo comportamiento que estoy haciendo ahora. También comentar que esto es progresivo, o sea, yo puedo mover más rápido o más lento en función de lo que presione el stick. Para configurar el comportamiento de esto, viene un programa que se llama Wing Controls, que es propio de GPD. Que yo sepa, no hay otro software que permita hacer esto. Y este programa permite configurar tanto los botones inferiores, que no lo mencioné. Aquí abajo tenemos dos botones que no había comentado. También tenemos aquí un puerto 4G, como se puede ver. Este puerto lo que me permite es, evidentemente, meter una micro SD que se inserta ahí, como se puede ver en la imagen. Y con esto tener una conectividad inalámbrica sin depender de un wifi. Comentarios sobre este puerto. Si tienes pensado que vas a sacar un provecho de este puerto, te recomiendo que lo pidas desde origen. Se supone que esto tú lo puedes comprar después e instalárselo en la máquina. El problema que tiene esto es que para instalarlo, que no es complejo, para instalar nada, pero el problema es que hay que abrir el dispositivo para poder instalar el módulo. Entonces, como abrirlo implica perder la garantía, lo que había comentado antes, pues mi sugerencia es que si ves que a futuro puedes interesarte en tener este módulo, pídelo desde ya. Ya sea en Indiegogo o a la tienda donde lo vayas a comprar, pídelo con el módulo incluido. Y así te evitas problemas de perder la garantía para instalarlo. Sobre los botones de uso, aquí tenemos dos botones extra que se utilizan cuando estás jugando con la consola. Lo puedes alcanzar con el dedo medio, por ejemplo, ¿vale? Tiene un tacto más clicoso, es más duro que los botones tradicionales, pero no tan duro como para no presionarlo accidentalmente. Entonces, para tenerlos, para presionar cuando lo necesites. Tiene una estructura, tiene una forma que es así un poquito levantada, precisamente para que pases el dedo encima, lo pasas por aquí, y con el relieve sabes dónde está el botón para poder presionarlo. El programa que se utiliza es un programa que viene con la consola, que es de GPD, que es este, que se llama Wing Controls, el que está ahí, y nos permite hacer dos cosas. Por un lado, configurar los botones inferiores de la consola. Aquí lo que puedes configurar es una secuencia de botones, una secuencia ya sea de teclado o de mando. Por ejemplo, tengo configurado que el botón el izquierdo sea la secuencia Select, y a continuación el de pad derecho. Y en el caso de la derecha tengo configurado Control Alt W, que es una secuencia de teclas. Uno es de mando y el otro es de tecla. El uso de esta aplicación permite configurar las teclas, estas dos debajo, con una secuencia de comandos. Puedes colocarle entre medio de los comandos alguna pausa, por ejemplo, de 100 milisegundos. De 0 a 100 no te permite otra configuración. Y entonces es una secuencia de teclas que vas presionando y que lanza al sistema. Importante, esto no es que tú presiones la tecla y se envíe una sola. Por ejemplo, si configuro la tecla A con el botón izquierdo, no es que se quede presionada la tecla A como si yo lo estuviese haciendo en el teclado A de forma constante, sino que lo que hace el programa es enviar constantemente la está enviando una detrás de otra. Entonces no sirve como un botón de trigger de por ejemplo, cambiar de estado algo mientras esté presionado. No podemos hacerlo así, pero sí una opción de switch, de que tenemos un estado, presionamos y se cambia de estado. Y la otra utilidad que tiene es para configurar el modo ratón, que estaba comentando antes. Este switch, cuando lo pones en modo ratón, tiene una serie de funcionalidades como el que estamos viendo en la pantalla. Yo tengo configurado en este momento que, por ejemplo, por defecto el stick derecho, el movimiento está asociado con el ratón sí o sí, eso no lo podemos cambiar. Al stick izquierdo sí que podemos reemplazarlo. Por ejemplo, aquí si yo selecciono la A y aquí pongo, por ejemplo, Q, se cambia. Creo que es bastante simple de entender el funcionamiento de esto. Aquí yo tengo, por ejemplo, que el stick izquierdo, cuando haga hacia arriba, sea la rueda del ratón hacia arriba, y hacia abajo hacia abajo.
Lo importante de este software, y que es muy interesante tenerlo en cuenta, saber de ello, es que lo configuramos desde esta aplicación. Pero no es la aplicación la que interpreta el mando, no es como un controller companion o similar, que lo que hace es interpretar el mando y darle otro comportamiento. Esto lo que hace es guardar la información de lo que nosotros queremos que haga, pero lo guarda en el firmware del propio componente, en este caso del gamepad. Vamos a explicar esto un poquito. Si yo he guardado, por ejemplo, toda esta configuración, y por ejemplo me muevo, las flechas del teclado están asignadas al D-pad, y yo, por ejemplo, ahora grabo y me voy a la BIOS del sistema, yo en la BIOS me voy a poder mover con estos controles, con el D-pad. Voy a poder seleccionar con la A porque lo tengo asociado al Enter. Voy a poder escapar, por ejemplo, con la D, los controles que están aquí. Es el firmware del propio componente Gamepad el que está enviando las teclas, no es el software que tengo que correr dentro de Windows para que la interprete. Es muy interesante esto porque ahora yo me podría cambiar, por ejemplo, a SteamOS o a Linux o a cualquier otro sistema operativo que se pueda cargar en la máquina y se va a comportar, los botones cuando esté en modo ratón se van a comportar de la manera que yo lo haya configurado aquí. El único detalle que hay que tener en cuenta con esto es que la aplicación funciona solamente en Windows, ¿vale? Si queremos cambiar el comportamiento del gamepad tenemos que tener Windows cargado para poder ejecutar este programa y poder grabar otro comportamiento en los controles. Aquí también tenemos para cambiar, por ejemplo, yo lo tengo sin vibración de la consola, que por cierto viene con vibración, pero yo aquí también lo puedo cambiar. Le puedo decir que queremos, por ejemplo, una vibración más light o más fuerte. Está, no es muy claro el icono porque es de color amarillo, pero ahí, por ejemplo, tengo seleccionado sin vibración. Ese es el repaso de lo que es la configuración del teclado, del switch ratón gamepad. Vienen dos programas, uno el que he mostrado recién y el otro es el Motion Assistant. Este nos permite hacer cosas interesantes. A ver, este programa no es específico para la GPD WinMax 2, pero se ha desarrollado pensando en ella también, ¿vale? La GPD WinMax viene con un giroscopio, ¿vale? O sea, que yo podría utilizar el giroscopio para hacer distintas funciones. Que yo sepa, no sirve, o no lo he utilizado para inclinar la pantalla hacia los lados y todo. En lo personal creo que es lo más inútil que hay para este tipo de dispositivos, porque al final siempre lo utilizas de esta manera, en forma con pantalla arriba, teclado abajo, y si lo pones de lado, pues es un poco inútil. Entonces, el tema es que el giroscopio tiene otros usos muy interesantes. Voy a mostrar primero en este programa, en internal, le estoy diciendo que el giroscopio, interno, va a ser utilizado por la aplicación para poder leer su información y cambiar el comportamiento. De aquí generalmente no cambiamos nada en la primera pestaña. En la segunda vamos a decirle qué queremos que haga el giroscopio con la información. O sea, el programa va a coger la información del giroscopio y va a hacer algo con ella, que pueden ser tres cosas básicamente. Una, que va a comportarse como un mouse, como un ratón. Otra, que puede ser que se comporte como alguno de los dos sticks analógicos, va a ser la información que le va a proporcionar. O tres, va a ser el motion del controlador de Play 4. Esos son los tres modos principales y aquí tiene opciones dentro. Por ejemplo, dentro del ratón, bueno, aquí no hay mucho que seleccionar porque un ratón solamente tiene ejes X y puedes modificar aquí un poco los valores de la velocidad, que quieres que se mueva, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es cosa de cada usuario que lo vaya probando. Aquí debo hacer una aclaración con respecto a lo que estaba explicando. Y es que en Axis Select, que aparece en pantalla, realmente no es lo que hoy yo voy a cambiar el comportamiento del mando o el ratón. Lo que estoy haciendo es leer la información que viene desde el giroscopio. Le estoy indicando qué ejes voy a leer del giroscopio para interpretarlos y pasarlos al control, ya sea el ratón o el mando, en uno de los ejes. Por ejemplo, por defecto viene el eje XY, pero también podría ser, o sea, que sería ladear la consola e inclinarla hacia atrás y adelante. También podría hacerlo con el Z, inclinarla hacia los lados o los tres, y él lo interpreta de alguna manera. Y esta parte de aquí es la que nos resulta interesante porque le decimos cómo se activa el modo y cómo se activa. Una cosa es el modo, que está activo, ¿no?, el giroscopio para que lo lea el programa, y otro el comportamiento, cómo queremos que
cambia el comportamiento. El modo yo lo tengo activado con la tecla Select y el de pad derecho. Si recordáis, en la configuración que tengo en la aplicación WinControls, en WinControls tenemos aquí el botón trasero. Yo tengo en el botón izquierdo, tengo que sea Select y de pad derecho, ¿vale? Eso lo tengo así porque lo estoy utilizando con esta aplicación. ¿Qué pasa? Que cuando lo presiono, voy a presionarlo ahora, cambia. Se ha visto ahí, ¿no? Ha cambiado este valor. En estado está en off, on. En off está apagado, o sea, no va a hacer ningún cambio de comportamiento, y en on está preparado para hacer cambio de comportamiento, pero todavía no lo hace porque no le he dicho con cómo se activa. Por defecto viene con Always On. ¿Qué significa Always On? Voy a habilitar ahora la interpretación del giroscopio. Está habilitada y, como se puede ver, estoy moviendo el mouse en función de cómo muevo la consola, ¿vale? Eso en el caso de que yo creo que sea siempre efectivo. Ahora sí, yo le puedo decir, por ejemplo, que sea con alguno de los gatillos que se habilite la opción. Ahora mismo ya no se mueve, pero si presiono uno de los gatillos, estoy presionando levemente el derecho, se mueve. Si lo suelto, deja moverse. ¿Por qué se hace con los gatillos? Esto, bueno, se puede hacer con cualquier cosa. Realmente yo podría configurar aquí que sea con el botón A o con el botón X, cualquiera del gamepad, que se habilite el giro, ¿vale? Esto es como una opción rápida, el hacerlo con el gatillo izquierdo, el derecho, cualquiera de los dos, o que esté siempre activo. Esta opción se hace principalmente porque en los juegos shooter, a ver, la idea viene en parte porque la comunidad se lo ha pedido a GPD, lo ha desarrollado el programador que ha hecho este programa. Pero la idea viene básicamente para utilizarlo en juegos de primera persona, en los shooters, en los FPS. Normalmente cuando estamos jugando con un mando, un shooter, cuando estamos jugando con un mando, por ejemplo en la Nintendo Switch, que lo ha implementado bastante bien, estamos jugando con el movimiento del personaje, el movimiento de cámara, y cuando queremos apuntar en la Switch, ¿qué es lo que hacemos? Tocamos, bueno, en el Steam Deck también lo hacemos. Habilitamos de alguna manera el giroscopio y apuntamos con más precisión de esta manera. Está hecho para eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas opciones? ¿Por qué están en los gatillos? Porque normalmente cuando juegas un shooter, tú estás jugando, si mueves la consola mientras estás jugando, te estás cambiando la información, te está cambiando parte de lo que estás haciendo, el comportamiento. Entonces, la idea es que cuando estás jugando y estás, por ejemplo, apuntando, que normalmente lo hacemos con L2, perdón, normalmente es para colocar la mira, pues ahí aprietas, estás con la mira y ya tiene habilitado el giro. O sea, aparte de moverlo, si quieres hacerlo con el stick, podrías soltarlo y apuntar de forma con más precisión moviendo la consola. Pasa lo mismo con el derecho, porque hay algunos juegos, por ejemplo, que no tienen mira, simplemente dispara. Entonces tú lo puedes dejar en derecho. Por poner un ejemplo, Overwatch, algunos personajes de Overwatch no tienen mira. O sea, el L2 tiene otra acción y el L1 es disparar. Entonces, en esos casos, pues tú disparas y además estás apuntando, si quieres. O sea, puedes ir apuntando con esto, pero que además con el movimiento vas apuntando más fino. Por eso, estas opciones que vienen aquí son de acciones rápidas de habilitar el comportamiento del giro, que están asociadas directamente con L2 o R2, ¿vale? Pero insisto, se puede cambiar el comportamiento para que se habilite con hasta 4 botones distintos. Voy a cambiar la simulación del giro y ahora voy a irme a la parte que también podría ser interesante, también está enfocado en los shooters, por lo mismo, del control de Xbox. Lo que nosotros podemos decirle es qué ejes queremos que se modifiquen con el movimiento del giro. Lo habilito y lo que hace el sistema es crearme otro gamepad. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está leyendo la información del gamepad real y lo está transformando en un gamepad emulado, donde va a unir la información del gamepad real más la que él va a generar basada en el giroscopio. Como lo tengo configurado para que se habilite con los gatillos, ahora mismo no tiene ningún comportamiento, pero voy a apretar el gatillo derecho y la rotación
El X y el Y se están moviendo. Tiene control de TDP, que esto es muy interesante porque ya no tenemos que estar buscando algunos programas y tener que configurarlo, etcétera, etcétera. Esta configuración funciona de fábrica con la WinMax 2. Tenemos aquí para configurar el TDP actual. Ahora mismo lo tengo corriendo la consola a 5 watts. Aquí lo puedes colocar directamente un 8, por ejemplo. No deja poner más abajo de 4 y lo voy a poner 50. Vamos a quemar la consola. ¡Op! Vamos a bajarlo por si acaso. Pero el límite supongo que serán 28. Por defecto viene deshabilitado, pero si lo habilitamos, nosotros podemos decir específicamente ahí qué potencia queremos que tenga la velocidad del ventilador. Esto lo defines de una forma manual y directa. Ahora, también nosotros lo que podemos hacer es habilitar nuestra propia curva del ventilador. Si habilitamos esto, nosotros ya le podemos decir que la curva se genera con distintos puntos. El sistema, cuando encuentra que tiene X temperatura, un rango de X temperatura, él lo que va a hacer es colocar el ventilador a cierta potencia para bajar esa temperatura, para bajar el escalón. ¿Qué es lo que hacemos con esta curva de abajo? Es nosotros le vamos a indicar manualmente, si queremos, es cómo se va a comportar. Cuando el ordenador esté a 45 grados, vamos a decirle que tenga un 30% de potencia. Que está a 60 grados, 50% de potencia. 70 hasta 80. De 80 para arriba está el 100% de la potencia del ventilador, como le hemos indicado aquí. El delay significa, yo voy a ver ahora en qué temperatura estoy. Estoy sobre los 80, pues coloco 100% de la potencia del ventilador por 5 segundos. Pasan 5 segundos, voy a preguntar nuevamente, oye, ¿qué temperatura tengo? Sigo estando sobre los 80, pongo 5 segundos más. Que he bajado de 80, ¿en qué temperatura, en qué rango estoy? Por ejemplo, estoy sobre 70, entre 70 y 80, pues le voy a poner, como indica aquí, le voy a poner 80% de la potencia y así consigo ir bajando con esa curva. Personalmente yo no tocaría esto, yo dejaría que la máquina funcione porque va bastante bien, es bastante silenciosa y mantiene bastante bien las temperaturas con la que viene por defecto. Tenemos aquí una cosa interesante que son los atajos de teclado. Es interesante porque tenemos distintos comportamientos que lo podemos controlar directamente con combinaciones de teclas. Primero, con esto habilitamos las teclas, como se puede ver, ¿vale? Las tenemos habilitadas y, por ejemplo, si queremos cambiar el TDP, que es Start más el D-pad hacia arriba, si me voy aquí a TDP, Start, estoy presionando Start y me voy para arriba, y ahí se puede apreciar que está cambiando. Cada una de estas, aquí tenemos el comportamiento que tienen las combinaciones, y esta de aquí arriba es interesante porque nos permite ver gráficamente, si tenemos activado arriba Tunnel, nos permite ver gráficamente si que hemos hecho alguna combinación de teclas que nos afecte el comportamiento con este programa. Start y D-pad left. Se ve ahí arriba, en esta parte de arriba, cuadrado, ¿no? Ese es mi ratón, ¿no? Se ve en esa parte de arriba que he modificado el estado. Ahora está apagado. Aquí tenemos un micrófono. Bueno, que el micrófono, evidentemente, mientras más fuerte suene el ventilador, más sonido va a capturar. Por la posición que está. Tenemos una cámara web. No tiene buena calidad y además que el ángulo. A ver, dependiendo de cómo estés, me estoy bajando yo ahora, pues es como te pille la cámara. Entonces necesitas abrir un poquito más la pantalla, más allá de lo que normalmente se utiliza para tener un uso. Ahora hay un detalle sobre la cámara, al margen de calidad que no sea buena. Es una cámara para aplicaciones de reuniones online, etcétera, etcétera. Es para eso, ¿vale? Ahora, si yo trabajo y muevo lo que tiene el protagonismo, como se puede ver, es mi dedo. Entonces, bueno, la cámara es lo que es. Tampoco le vamos a pedir mucho más. Bueno, no lo he comentado, pero es evidente. Aquí tenemos un touchpad que viene muy bien el tamaño. Es grande porque además es un touchpad compatible con gestos. Los gestos funcionan bastante bien. Tiene dos áreas que son botones,
que son las inferiores. ¿Vale? Aquí tengo un botón y aquí tengo otro botón, el derecho. También sirve hacerlo el gesto con dos botones tocando solamente en pantalla. Tenemos en el lado izquierdo un agujero aquí pequeño. Este agujero es el agujero de reset de la BIOS. Cuento un poco de historia rápida. La GPD Win 1, aparte de ser el primer dispositivo y tal, que tuvo varias cosas que después se fueron mejorando, pero uno de los problemas grandes que tuvo esta consola fue que la BIOS venía muy completa, se podían cambiar muchas opciones, pero el problema era que si tú metías la pata en la BIOS, cambiabas un parámetro importante de profundidad y hacías que la consola no arrancase más, pues ya no arrancaba más, no tenía forma de resetear la BIOS. O sea, ni siquiera quitando la batería, la BIOS quedaba escrita. Fue un problema que muchas consolas se briquearon en esta primera versión porque la gente cambiaba parámetros de la BIOS y a veces por probar y cambiabas un valor que no tenías que cambiar y ya no arrancaba más. ¿Qué pasó? En la GPD Win Max 2 lo que hicieron es, ok, la batería del dispositivo es la que alimenta la BIOS y la información que tiene la BIOS. Eso quiere decir que si tú cambias algún parámetro que hacía que no arrancase mal la consola, simplemente la abrías, desconectabas la batería un par de segundos, la conectabas y ya tenías reseteada la BIOS. ¿Qué problema tenía esa solución? Que implicaba abrir la consola, implicaba perder garantía. Ese es el problema que tuvo la segunda. La tercera, la Win 3, incorporó por fin, bueno, esto es una pieza mía de plástico que le he incluido, pero la Win 3 tiene aquí un agujero. Es un botón interno que tú accedes con un clip y tocas, es un switch, que cuando lo tocas lo mantienes presionado y arrancas la consola. En el momento de arrancar lo que hace es reiniciar la BIOS. Esta fue la primera consola que dio una solución real para poder resetear la BIOS sin perder la garantía de la consola. Eso es la historia de este botón que incluye ahora la WinMax 4 y casi todos los dispositivos creo que de GPD están incluyéndolo. Comentar, como yo ya lo he hecho esto alguna vez con otros dispositivos, con la WinMax 1 por ejemplo, cuando haces este procedimiento, presionas, arrancas y dejas, ¿vale? Lo dejas tranquilo. Se te puede demorar mucho, no sé por qué, pero se te puede demorar mucho. Déjalo, no la intentes apagar. Está en proceso de reinicio. No sé, a mí se me puede haber demorado 2 minutos. No recuerdo muy bien, pero era mucho que yo me preocupé. Y al final eventualmente arranca, pero le tienes que dar tiempo para que se reinicie. Y por último, comentar que la WinMax 1 a mí me comentaron una vez, a ver si podía diseñar unas piezas que ya se pueden ver aquí, ¿no? Unas piezas para tapar los sticks. Yo reconozco que cuando me lo comentaron no le vi mucho sentido. Y hay un chico que se llama Project SBC, diseñó estas tapitas, como se ven ovaladas, que son este mismo espacio ovalado, está aquí. Entonces tú ponías esas piezas aquí, impresas en negro evidentemente, y ya te dejaban la consola, te la dejaba con los controles escondidos. Después de probarla, ver cómo quedaban, de ver que, hombre, esto ya le cambia el aspecto. Cambia el aspecto porque parece ahora un portátil, más portátil, ¿vale? Yo lo que hice fue hablar con la gente de GPD, les comenté sobre esta idea de añadir unas tapitas a la consola. Estuvimos discutiéndolo un buen rato, también explicándoles los motivos, cómo podrían implementarse, y ellos lo que hicieron fue implementar una solución. Aquí yo mostré la consola, pero no mostré no mostré un detalle que era esto. Si yo meto aquí la uña, salen estas tapitas, ¿vale? Son dos. Vienen muy disimuladas en estas dos ranuras. Las vuelvo a poner. Quedan muy disimuladas, son magnéticas, por eso se quedan dentro, no se caen. Y entonces hay que tener en consideración que hay una pequeña lengüeta, ahí se alcanza a apreciar aquí, esta parte de aquí. Esa lengüeta tiene que quedar mirando hacia abajo de la consola para poder agarrarla con la uña, así. ¿Vale? Hacia arriba también pueden entrar, el problema es que si la metes hacia arriba cuesta más sacar esto ahora. Así que mi recomendación es meterla siempre hacia abajo. Ahora, estas tapitas
como podéis imaginar y como ya habéis visto muchos, se colocan aquí encima. Tenemos que tener en cuenta que tiene esta pequeña lengüeta, le tenemos que hacer que mire hacia abajo. Entonces la ponemos aquí y queda puesta. Como es magnético, queda bien, no se mueven, no se caen y quedan como... Se integran tan bien que esto ya parece un portátil común y corriente. Podría resultar raro que tiene el touchpad en la parte superior que en la inferior, que es lo típico que nosotros vemos, pero aparte de eso pasa como un portátil común y corriente. Tiene todavía visibles los controles L2, R2, L1 y R1, los gatillos de juego, pero pasan como parte del portátil. No llaman la atención como si fuesen gatillos de juego realmente. Entonces, la solución ha sido limpia, ha sido espectacular como quedan y muy, muy elegante el resultado final. Perfect. ¿Vale? Son dos tapitas metálicas. ¿Vale? Para mostrar aquí, esta parte es magnética, ¿vale? Toda esa parte, que es donde se pega, ¿vale? En la GPD-Win1, el teclado, aquí es necesario comentar con la GPD-1 al lado, ¿vale? La GPD-1, la GPD-WinMax 1, el teclado que tenía era de un tamaño interesante, que se podía utilizar, pero tenía un par de problemas más o menos grandes. El primero de ellos, desde mi punto de vista, ¿qué pasa con personas como mi perfil? Que tenemos mentalmente un mapa de lo que es el teclado y algunas teclas especiales las tenemos mapeadas y que si nos cambian esas teclas nos estropean la experiencia, no podemos escribir bien. Una de esas teclas es la tecla Tab, que está aquí, ¿vale? Esa tecla, que parece que no, se utiliza bastante y se utiliza tanto para presionarla porque hacemos alguna acción, o se utiliza porque en el teclado, en el mapa mental que tenemos, la tecla Tab está en el borde, siempre está en esta posición. Entonces, ¿qué pasa? Nos han quitado la tecla Tab y tú cuando vas a ponerte a escribir con este, si no has hecho el cambio mental de que es otro teclado, tú lo que haces es buscar las dos teclas FJ y te pones en posición para escribir, pero sabiendo que está aquí esta tecla, mentalmente la cambias por una tab. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú te acomodas porque dices, estoy muy a la orilla, es una más allá. O sea, lo haces tú inconscientemente porque sabes que esa es una tab. ¿Y qué pasa? Claro, empiezas a escribir y te equivocas mucho porque no está en la posición que le corresponde a los dedos. Insisto, esto es un problema de que tienes que aprender a utilizar este teclado de la WinMax 1. Esto es hasta que no te acostumbres, que puedes ganar agilidad con este teclado. Sí, puedes ganar agilidad, puedes escribir rápido, pero necesitas una curva de aprendizaje, ¿vale? En la WinMax 2 agradezco enormemente que ya tengamos un teclado de portátil estándar, ¿vale? Tenemos las teclas donde corresponden, con mayor o menor tamaño, pero como corresponden. Hemos puesto en la hilera de los números, que eso es otro detalle que también es muy importante en la WinMax 1. La hilera de los números, la mitad del tamaño es el número, por ejemplo el 1, el 2, aquí como se puede ver. Entonces era muy lento cuando tenías que escribir números porque tenías que estar buscándolo básicamente. En la WinMax 2 ya por fin tenemos los números del mismo tamaño que el resto de las teclas. Tenemos el tab donde corresponde. Se hace muy ágil utilizar este teclado sin esa curva de aprendizaje que tenías con la WinMax 1. Es un teclado estándar, es un teclado que te sientas y en 5 minutos que he tenido que corregir un poco el tamaño, porque tienes que apretar un poquito, por el tamaño evidentemente del teclado, lo ajustas un poquito en las manos, pero se puede escribir de una forma rápida, sin equivocarte mucho sobre todo. Este es el botón de encendido y apagado y que además es un lector de huellas, así que podemos desbloquear Windows directamente con el pulgar, por ejemplo, para no tener que estar ingresando ni un pin ni la clave. Lo he estado utilizando con pantallas múltiples, dos por lo menos, y no tenía ningún problema. Se comporta
fluidamente, teniendo dos pantallas. A la hora de jugar, es cierto que no he jugado mucho, porque he estado dando más uso de trabajo. A la hora de jugar, mi experiencia y consejo es, por mucho que tenga una pantalla 2K, no es necesario utilizarla, porque mientras más resolución tengáis, más consumo de batería sobre todo vais a tener. Entonces, lo que yo recomiendo es utilizar una tecnología de escalado de AMD, el FSR creo que es, si lo tienen incorporado en los juegos o por fuera. Hay algunas opciones para poder habilitarlo con programas y jugar a 1280 por 800 y escalarlo a una resolución más alta. Bueno, ahí ya depende de cada juego el escalado que queráis hacer y cómo se vaya comportando. También es importante señalar que existen algunas herramientas para añadir más resoluciones y más tasas de refresco a la pantalla. Entonces es muy interesante porque nos estamos ahorrando bastante batería, por ejemplo, ejecutando juegos a 30 o 40 frames con pantalla que vaya a 30 o 40 frames. O sea, porque no es lo mismo tener una pantalla que la tenemos configurada a 60 frames por segundo, que viene por defecto, y estamos ejecutando un juego a 30 frames, la pantalla está refrescando más de lo que está refrescando el juego. No sé si me entendéis. Entonces, lo interesante es decirle a la pantalla, oye, no, si vamos a jugar a 30 frames, bájame la tasa de refresco de la pantalla también, para que coincidan, y entonces estamos ahorrándonos ahí la mitad de frames en batería. ¿Vale? Es interesante ese punto de destacar. He estado jugando a Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, un juego que considero que es demandante, como para comprobar qué tal se comporta en el tema de batería. He hecho un par de pruebas y, por ejemplo, a Guardianes de la Galaxia, dependiendo de las configuraciones, como lo tenga, le puedo sacar 2 horas de batería. Que muchos diréis, pero 2 horas es poco, pero 2 horas para ese juego AAA, que entiendo que no está muy bien optimizado, va muy fluido y muy constante en los frames. Desde mi punto de vista, de mi experiencia, pues es una pasada. Tanto como se ejecutan, como cómo se ven. Es que se ven espectaculares en esta pantalla. Cuando estuve comentando con la gente de GPD para la opción de la posibilidad de incluir una pantalla IPS en este dispositivo, ellos me comentaron de que no iban a incluirla porque habían encontrado otra pantalla que se veía muy bien. Yo tenía mis dudas porque no basta ni verla y tal, pero cuando me llegó la enciendo, veo los colores como se ven en el brillo. La verdad es que se ve muy bien. Por mí, si todos los dispositivos que vienen de ahora en adelante vienen con esta tecnología, con esta pantalla, encantado. O sea, es espectacular. Sobre la pantalla también puedo decir que he hecho algunas pruebas de sol en exterior, con sol de frente, de espalda, y creo que es el primer dispositivo de los que tengo donde se puede ver, evidentemente no se ve igual que en el interior, pero se puede ver la pantalla. Incluso con el sol dándole directamente se alcanza a ver la pantalla, lo que hay en su contenido, etcétera. Entonces me ha sorprendido bastante. Creo que no tiene nada que envidiarle a una pantalla OLED. Y bueno, voy a dejar hasta aquí el vídeo, voy a editarlo y a ver si no me queda muy largo. Y espero que haya sido, que resulte interesante para quien esté buscando información de este dispositivo. ¿Vale? Soy Dinox y a ver si nos vemos en otro vídeo por el canal.